todos, mi nombre es Andrés Reina. En el presente video de exposición tenemos como finalidad abordar los tópicos más relevantes referidos a las acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones. En primer lugar, entendemos como incumplimiento de una obligación como la inejecución total o parcial, permanente o temporal debido a hechos imputables o causas extrañas al deudor. En el incumplimiento voluntario o culposo tenemos que es la inejecución de la obligación motivada por un obstáculo o causa imputable al deudor. El incumplimiento culposo viene dado por el dolo, es decir, la intención, y por lo tanto la culpa es imputable al deudor. El incumplimiento voluntario viene dado por circunstancias imputables al deudor o por otras circunstancias no imputables, por ejemplo, una mala situación económica del deudor. En los elementos del incumplimiento culposo tenemos en primer lugar los elementos de naturaleza objetiva, que es el incumplimiento de la obligación, que es lo mismo que la inejecución total de la obligación establecido en el artículo 1271 del Código Civil. En el elemento de naturaleza subjetiva viene siendo la culpa, lo que la doctrina define como la violación de una confianza legítima engañada y la violación de una obligación preexistente. En el carácter culposo del incumplimiento, la culpa, en primer lugar tenemos la culpa del deudor, que es la que comprende tanto como la culpa como los actos intencionales, es decir, el dolo, y los actos propiamente dichos, como lo son el culposo, la negligencia y la imprudencia, en sentido amplio. En segundo lugar tenemos el sistema de apreciación de la culpa del deudor. Esta va a depender de la conducta desarrollada por cuando incumple la obligación. Y en el tercer lugar tenemos que el deudor responde de su incumplimiento, no importa el grado de la culpa, sea esta grave, leve o levísima, según el artículo 1270 del Código Civil. Pero en materia de obligaciones contractuales, el deudor no responde por culpas levísimas, a diferencia de las obligaciones extracontractuales, que sí responde por culpas leves y levísimas. Las causas no imputables del deudor. En primer lugar tenemos el caso fortuito o de fuerza mayor, que es un evento que a pesar de que se pudo prever, no se pudo evitar. Doctrinalmente en derecho, el caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza mayor, es decir, que aquel evento que ni pudo ser previsto, ni se pudo, y de haberlo sido, sin embargo, no se podía evitar. El hecho del príncipe. El hecho del príncipe o acto del Estado comprende todas aquellas disposiciones prohibitivas o imperativas emanadas del Estado por razones de interés público en general, que necesariamente deben de ser acatadas por las partes y causan un incumplimiento sobrevenido de la obligación. Al respecto de este hecho del príncipe, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció en una sentencia número 2337 de fecha 27 de abril de 2005, la cual me permito de un extracto a continuación, y dice de la siguiente manera: al respecto se observa que la doctrina ha admitido la existencia de dos grupos o clasificaciones que son los denominados incumplimientos voluntarios o culposos y aquellos definidos como involuntarios, que consiste en ejecución de la obligación por haber obstáculos o causas sobrevenidas posteriores al nacimiento de la relación, que son independientes a la voluntad del deudor y por lo tanto que le son imputables. Lo que a nuestro parecer consideramos que la Sala Político-Administrativa reconoció que en la doctrina venezolana se venían tratando en materia de obligaciones el incumplimiento culposo y el incumplimiento por causas extrañas no imputables al deudor. En otro orden de idea, esta misma sentencia dice que en el caso que se analiza nos interesa destacar el tema específico de los incumplimientos involuntarios, con relación a lo cual
se suele hacer alusión a la figura conocida como la causa extraña no imputable, cuyo fundamento legal se encuentra recogido en el artículo 1271 del Código Civil y se caracteriza por una imposibilidad absoluta y sobrevenida para el deudor de su incumplimiento. Es decir, consideramos que la Sala Político-Administrativa estableció que en el artículo 1271 se encuentran los fundamentos para que se le reconozca a un deudor que cuando éste entra en retardo es por causas extrañas que no son intencionales. Esto es a consideración nuestra. Tenemos el caso del tercero y el acreedor, que es cuando el pago es realizado por el solvent, el acreedor no tiene más opción que aceptar el pago siempre y cuando sirva para extinguir la obligación. Es decir, que cuando el pago sea realizado por el mismo deudor, el acreedor está en obligación de aceptarlo para así extinguir de alguna forma la obligación. Esto es por uno de los modos por excelencia de la extinción de las obligaciones, que es el pago. El tercero y el deudor, los distintos efectos que se atribuyen al pago por tercero vienen determinados por actitud que pueda adoptar el deudor antes de este pago. Tenemos la mora. La mora constituye un retardo culposo. Nosotros consideramos que la mora es un incumplimiento doloso, es decir, intencional por parte del deudor. Y así afirmamos que la mora es el retraso del incumplimiento de la prestación imputable al deudor. Constituye un retraso significativo e injustificado en el cumplimiento de una obligación exigible. Y las condiciones para que haya mora es el retardo culposo en el incumplimiento de la obligación, es decir, el retardo propiciado por la voluntad del deudor, es decir, porque él quiere y no porque tenga unas causas extrañas que le impidan cumplir con su obligación. Por su culpa o dolo en stricto sensu, la mora coloca al deudor en la situación de responder por los daños causados del acreedor por el retardo, es decir, por los daños que le pudo haber generado al patrimonio de su acreedor. Ese es todo nuestro video de exposición. Por su atención, muchas gracias.